Daniel Coliné, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, para hablarnos de un tema que te apasiona y que más allá de que yo puedo decir con absoluta autoridad que considero que soy el mejor conductor que tiene Corrientes en radio y seguramente en televisión de entre los primeros, creo que el tema que te apasiona, que te moviliza, en definitiva te termina gustando demasiado y te gustaría hacer solamente eso, la publicidad. Sí, sin duda. La publicidad me llena el alma, te diría. Digamos que es cabeza a cabeza con lo que significa la radio, sobre todo, ¿no? Y sobre todo porque toda la vida escuché radio y a diferencia de tantos oyentes, me encanta escuchar la tanda de la radio, digamos. Una particularidad, porque me encanta la publicidad y porque siento que hacer publicidad en radio requiere de un plus, siempre. Corrientes se ha quedado de alguna manera medio huérfana de aquellas viejas agencias de publicidad que pensaban el concepto publicitario en una visión amplia, ¿no? Para mí sí. Para mí me parece que hemos quedado muy rezagados en eso. Me parece que quien cree que la publicidad es solamente vender un aviso y después pasar, porque hubo y hay mucho de eso, el mercado te lleva a eso de tener que vender, decime vos que sos el cliente qué querés que diga y yo lo hago grabar, me parece una locura. Y me parece que tampoco una agencia de publicidad como aquellas de aquel entonces son los que piensan que todo se maneja por redes sociales, hay un plus y el plus de la creatividad es muy fuerte. Y si vos te pones a pensar hace 20 años atrás, que existan no una, varias agencias en la región que se dedicaban a hacer eso, y es muy loco por la manera en que se trabajaba, es muy loco que haya un departamento creativo con una influencia con poca información se trataba de hacer mucho, pero me parece que se quedó en el tiempo en eso. ¿Cómo se explica que cuando hablas con un empresario, e inclusive hasta con un político, te dicen, yo sé que la publicidad es la que mueve el amperímetro, es la que cambia la toma de decisiones, pero cuando le ofreces hacer una campaña publicitaria, en el sentido más amplio de la palabra, hay como una especie de marcha atrás? Mira, yo creo que en realidad no voy a poner a todos dentro de la misma bolsa, pero hay mucha gente que sigue, muchísima gente que sigue creyendo que hacer publicidad es un gasto. Es un gasto muy alto a veces. Es tener que hacer algo y entonces tener que hacer algo porque la circunstancia me lleva a y no por un convencimiento, te diría. Entonces, ahí hay una explicación de eso, ¿no? Si vos no entendés que las reglas del juego, que la comunicación hoy es fundamental, que este medio de comunicación está marcando, lo que hoy ustedes están haciendo, está marcando un antes y un después, y que quiere decir que hay otro tipo de espectadores y por lo tanto otro tipo de comunicadores, y que no basta con hacer un comercial en el cual muestre una vidriera, digo, de un comercio, pero en el fondo muchas veces el empresario está formado de la misma manera y piensa igual y actúa igual y cree, lamentablemente, el que un poco más entiende un poco más de esto, cree que la única solución viene desde afuera. La explicación, te insisto, creo que siguen sin entender o ver a la publicidad como lo que verdaderamente es, no solamente una inversión, un motor verdadero que ayuda a movilizar a una empresa, a un producto, a una marca. En ese contexto ves que la generación nueva, esta generación de jóvenes empresarios que está heredando las empresas familiares de sus padres, que está entrando en los lugares de conducción y en algunos casos, ¿por qué no?, nuevos emprendedores que están arrancando sus propios proyectos. ¿Pensás que esa generación puede ser la que le tuerza el rumbo a esa parte de la historia o que simplemente repitan lo que ya hizo la tradición de su familia? No, yo creo que le están torciendo el rumbo a la historia, pero hay un pequeño riesgo que yo te lo nombraba hoy, ojalá yo esté equivocado, que es el fanatismo por determinadas cosas, por ejemplo, por determinadas tecnologías. Me parece que la solución no es una ni otra, sino el complemento de una con otra. O sea, todo sirve a la hora de comunicar. Y no necesariamente hay un solo vehículo o hay que utilizar un determinado vehículo, este canal para determinadas cosas y la televisión tradicional en su formato tradicional para otras, pero hay que entender, hay que ser lo suficientemente amplio, abarcativo, el concepto tiene que ser mucho más amplio, tanto del empresario
Digo, como el que está dentro de lo que conocíamos como una agencia de publicidad. Tiene que, la oferta de servicios tiene que ser mucho mayor. Yo creo que se puede torcer la historia, no tengo dudas. Creo que esta generación tiene otros, se maneja con otros parámetros, no tengo dudas. Pero le tengo miedo a que solamente se crea que lo que hoy se utiliza es lo que sirve. Y a veces hay un público muy grande que sigue estando en otros terrenos y que hay que tratar de cubrir unos y otros, me parece. ¿No crees que es una batalla perdida en materia conceptual, que la gente siga creyendo que la publicidad es pautar y no el contenido de lo que se está diciendo? Yo no creo que sea una batalla perdida porque firmemente creo en la creatividad. Creo que la creatividad es el único camino que hace que una cosa sea distinta a otra. A ver, detrás de este formato en el que hoy estamos hay una idea que no es una idea tradicional. Entonces, y si hay una idea no tradicional, debe haber algo de creatividad o mucho, porque yo sé cómo laburan ustedes. Entonces, me parece que empezar a ingresar en nuevos terrenos hace que la cosa sea, hace que la movilización del consumidor, del cliente, sea totalmente distinta. Por eso creo que la verdadera batalla está en poder hacer entender y luchar cada vez más por nuevas ideas, por conceptos diferentes, por no quedarte con el formato tradicional. Hoy te decía, desde un spot de radio hasta cómo se presenta algo en internet. Hay que buscarle variantes. Las herramientas me parece, te diría que son las mismas. Lo que cambia es lo que podés incluir desde acá. En todos tus formatos siempre intentaste meter mucho de esto que pensás, estas ideas que de alguna manera tratás de inculcar en la sociedad. La pregunta sería, ¿vendrá una etapa en la que Daniel Collinet será el publicista de Corrientes, independientemente del conductor, del periodista, del que está en los medios de comunicación? Mira, a mí el tema es que a mí esto me agarra por etapas, ¿viste? Hay momentos en que yo estoy muy contento, enganchado con algo, qué sé yo, como cuando uno se pone a hacer alguna actividad, qué sé yo, deportiva, que vos te enganchás mucho con un deporte determinado y puedes decir, bueno, no quiero dejar de hacer actividad, pero sé que esto no quiero seguir haciéndolo por lo menos por un tiempo. Y a mí me pasa eso, pero trato siempre de ponerle el mismo toque, utilizar las herramientas publicitarias para armar un producto determinado. Si vos me preguntás, sueño con poder generar de lo que antes se llamaba boutique creativa, ¿no? Y poder vivir un poco más de eso, seguro que sí, me encantaría. No quiero dejar de preguntarte esto mismo, pero ya más finito, yendo a la política. Es decir, las campañas empresariales, publicitarias en Corrientes, hay muchas y exitosas, uno puede recordar, pero también existen campañas políticas, o existieron campañas políticas en el pasado que fueron, digamos, de mucho impacto, independientemente de la cuestión electoral y de lo político, ¿no? Y eso también es un campo que te apasiona. Me encanta, me encanta. A mí me parece que hay mucho por hacer. Hicimos muchos trabajos, me parece que al nivel de cualquier otra agencia o empresa de comunicación, no únicamente publicitaria, en otras épocas, que las hacíamos como se decía antes, atando las cosas con dos alambres, pero le dábamos batalla y creo que es un terreno apasionante, porque el que diga que la política o que un candidato político lo que hace es propaganda y no publicidad, me parece que miente y mucho. Acá hay cada vez más conceptos de mercadeo que se tienen que utilizar para poder vender, le guste o no, pero va entre comillas, vender un candidato. Y acá se han hecho y se hacen cosas muy buenas. Me parece que verdaderamente muy buenas. No estoy hablando únicamente de lo que puede haberme pasado. Yo he visto gente, amigos, colegas, gente que conozco que labura muy bien en esto y que ha armado y que sigue desarrollando cosas. En el terreno político hay mucho por hacer. Estoy casi obligado a preguntarte, ¿cómo juegan los foráneos en esto? Digo, la gente que viene de afuera, que viene seguramente con mucha más experiencia, con un background significativo, inclusive con campañas por la espalda, y sobre todo en este tema de la política, digo, ¿cómo visualizás esas campañas políticas, por llamarle de alguna manera, importadas en Corrientes? ¿Cómo lo ves como espectador? Mira, como espectador creo, la gente que viene de afuera, uno no puede
quedarse con la vieja idea de que en Corrientes la cosa funciona distinta, ese tipo de conceptos que son muy trillados y por lo menos a mí no me van. Yo creo que la persona que viene de afuera es como si cualquiera de nosotros fuese a otro lugar, puede desarrollar el mismo tipo de laburo conociendo verdaderamente detalles de lo que pasa dentro del mercado. Seguramente vas a cometer más de un error si te lanzás a hacer el ABC de cualquier manual. Me parece que uno va a estar equivocado en eso. Necesita convivir, compartir. Por eso, hoy, con ese tema político, que vos ves que hay gente de afuera que hace tiempo está laburando y conoce mucho más lo que está pasando, la realidad correntina. Y eso no es un dato menor. Tenés que involucrarte mucho más. Me parece igualmente, a ver, yo quisiera, por un segundo, te compararía en cuanto a campañas, lo que pasó en las últimas elecciones con gente del oficialismo, conociendo, gente de afuera del oficialismo, conociendo perfectamente la idiosincrasia del correntino, y gente que vino a acompañar a la oposición que no conocía mucho de lo que estaba pasando. Y yo no digo que una campaña publicitaria te define una elección, pero que aporta y mucho. Si vos estás equivocando el camino o errando los objetivos porque entendés que, bueno, necesitas convivir, necesitas mudarte un buen tiempo a Corrientes para poder, a Corrientes o donde te toque estar, saber un poco más, conocer un poco más de detalle de lo que pasa con la sociedad. Daniel Coliné, un placer escucharte. Muchísimas gracias por la invitación.